Revelado, CEO soltero de 30 años encuentra su destino en una mesera y su vida da un giro sorprendente. La ciudad vibraba con un rumbo frenético, lleno de luces brillantes y ruidos de risas y tráfico. Javier, un CEO joven y exitoso, miraba por la ventana de su oficina en el piso 20, rodeado de lujo y poder, pero algo dentro de él se sentía vacío. Cada encuentro en el laberinto corporativo lo dejaba con una sensación de nostalgia. Su vida era un río de cifras y contratos que, aunque lo llenaban de orgullo, no colmaban su corazón. Era un hombre solo, con un reloj caro en su muñeca, pero con el alma perdida. ¿Dónde estaba la felicidad? Cada tarde, algo mágico sucedía. Escapaba de su mundo de negocios y se dirigía a un pequeño restaurante familiar en un barrio mexicano que emanaba el aroma fresco de tamales y tacos al pastor. Allí, entre el bullicio, conoció a Sofía, una mesera que traía sonrisas como si fueran su uniforme. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el mundo desaparecía. Sofía, a pesar de llevar el peso de su familia sobre sus hombros, irradiaba una alegría que encendía algo en Javier. Ella era un rayo de luz en su rutina oscura. En esos momentos, entre risas y platillos, Javier sentía que la vida podía ser más que un título o un cargo. Lo que comenzó como un simple intercambio amistoso se transformó en un refugio. Pasaban horas hablando, riendo, soñando. Pero cada encuentro era un acto de rebelión. La madre de Javier, una mujer de tradiciones fijas y estatus elevado, desaprobaba esa relación. ¿Por qué no te esfuerzas en encontrar una mujer de tu nivel?, decía con esas palabras afiladas que calaban hondo. A su vez, Javier sentía que su mundo se desmoronaba, dividido entre el amor y la lealtad familiar. Realmente debería dejar que los prejuicios de su madre decidieran su vida. Entre tanto caos, la vida de Sofía dio un giro inesperado. Su hermano había entrado en problemas y la desesperación la consumió. Sin dudar, Javier decidió usar su influencia y recursos para ayudar a su comunidad. Había algo en aquel intento que lo llevaba al autodescubrimiento. Se dio cuenta de que su riqueza no podía erradicar las raíces profundas de la pobreza. Este cruce lo hizo cuestionarse si realmente era feliz y si su éxito tenía sentido sin un propósito más grande, pero las tensiones aumentaron. La confrontación con su madre se tornó insostenible. Cada cena se convirtió en un enfrentamiento. La voz de su madre resonaba en su mente y él defendía su derecho a amar a Sofía. Justo en ese momento de clímax emocional, su madre le disparó a quemarropa: ¿qué pensarán de ti en la sociedad? De repente, un aire tenso envolvió la habitación. Santiago se dio cuenta de que no solo era una lucha por amor, sino por el derecho a ser el mismo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La historia de Javier y Sofía se tornó aún más intensa y complicada cuando Sofía llegó a la recaudación de fondos que él organizó. Tenía una petición, una que dejó a Javier sin aliento, cuestionando todo lo que había construido. Mientras la música sonaba suavemente y la multitud charlaba animadamente, Javier se sintió en la cuerda floja. El futuro de su amor dependía de decisiones que lo llevarían a un abismo profundo. La pregunta resonaba en su mente: ¿podrían encontrar un camino a pesar de todo lo que enfrentaban? ¿Qué importaba más, el amor o las expectativas sociales? Sofía respiró hondo, intentando calmar la tormenta de nervios que rugía en su interior mientras avanzaba entre la multitud del evento. La recaudación de fondos era un éxito rotundo, pero su mente estaba concentrada en una sola cosa: enfrentar a Javier. Había tomado la decisión de hablarle sobre su hermano. Necesitaba decirle, no solo como una súplica, sino como una verdadera declaración de amor. Cuando finalmente lo encontró, Javier estaba conversando con un grupo de compañeros de trabajo. Su sonrisa iluminaba la habitación, y Sofía sintió que su corazón daba un vuelco.
Pero al acercarse, la mirada de él cambió al instante, esa conexión que siempre compartieron parecía fluir entre ellos como un río. Javier, comenzó, su voz entrecortada por la ansiedad. ¿Podemos hablar un momento? Él asintió, sus ojos reflejando preocupación. La música de fondo se desvaneció al instante y el bullicio del lugar se hizo eco en sus cabezas. Se dirigieron a una terraza que daba al atardecer de la ciudad. La vista era impresionante, un mar de luces y sombras que representaban sus sentimientos encontrados. Sofía, ¿estás bien?, preguntó Javier, su mano tocando suavemente la de ella. Era un gesto simple, pero encendió una chispa de esperanza en sus corazones. Mi hermano ha tenido problemas, necesidades urgentes. No quiero que eso te aleje de mí, pero necesito tu ayuda, admitió con una voz casi quebrada, mientras la desesperación se asentaba en sus ojos. Sentía que se le desgarraba el corazón al revelarle su vulnerabilidad. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Había pensado en ofrecer su ayuda alguna vez, pero la realidad de la situación lo golpeó con fuerza. Su instinto de protegerla se activó, pero también un miedo profundo. ¿Qué pensaría su madre si supiera que estaba involucrado con alguien que necesitaba ayuda? La sombra de su familia comenzó a cernirse sobre él nuevamente. Mi amor por ti no cambiará, Sofía. Yo, estoy aquí para apoyarte, respondió, sintiendo que cada palabra requería un esfuerzo monumental. Era un compromiso que lo alineaba en una lucha interna. Sofía sonrió, una luz brillante en medio de su tormenta. No quiero que esto te arrastre a un lugar donde no quieres estar. Pero si unimos fuerzas, tal vez podamos encontrar una solución juntos. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y valentía. Era esa energía lo que había atrapado a Javier desde el inicio. Mientras tanto, una voz conocida resonó detrás de ellos. La madre de Javier, Alicia, apareció en la terraza. Su mirada crítica recorrió de inmediato a Sofía, y una ola de tensión llenó el aire. Sin dudarlo, se acercó, dispuesta a desvanecer cada momento de conexión entre ellos. Javier, ¿qué haces aquí con ella? Este es un evento importante. No puedes permitir que te distraiga de tus responsabilidades, dijo, su tono helado. Sofía sintió que el desprecio abría una herida en su pecho. Los sentimientos de inseguridad la envolvieron como un manto pesado, mientras que Javier miraba a su madre, sintiendo cómo se desmoronaba la última barrera de su paz. Estoy aquí, con Sofía, porque ella es importante para mí, respondió Javier, su voz firme, pero su corazón latía con forcejeo. No me digas que no puedo. Pero Alicia se cruzó de brazos. ¿Así que esto es lo que has decidido? No permitiré que te alejes de lo que realmente importa. No quiero que la gente hable de nosotros. La crispación era tangible. Javier sintió que se asfixiaba entre sus dos mundos, el de expectativas familiares y el amor no convencional por Sofía. El futuro los miraba de frente, como una bifurcación en el sendero donde él debía elegir y, justo ahí, la pregunta crucial brotó de su ser, ¿qué camino tomaría su corazón? La atmósfera se volvía cada vez más densa, como si el aire se convirtiera en un nudo difícil de deshacer. Javier y Sofía intercambiaron miradas de inquebrantable entendimiento. En ese instante, un nuevo dilema floreció. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar por su amor? ¿Y qué sacrificios estaban dispuestos a hacer ante las presiones del mundo exterior? Esa noche, los dos sabían que sus decisiones definirían no solo sus destinos, sino también el futuro que surgiría entre ellos. Un grito interno resonaba en Javier. ¿Podrían escapar de las cadenas que los ataban a las expectativas del mundo y aferrarse a lo que realmente les daba vida? La luz de la luna se filtraba a través del cristal, y él se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Javier sintió que la presión aumentaba con cada palabra que su madre pronunciaba. La mirada de Alicia era como una balanza que amenazaba con inclinar el futuro de su vida hacia un lado que no deseaba. Él nunca había sido un rebelde, siempre había seguido las directrices de su familia, persistiendo en la imagen que ella había trazado para él. Pero ahora, allí, con la mano de Sofía entre la suya, la realidad de lo que podía perder lo llenó de una valentía desconocida. Sofía es más que una distracción, madre. No la veas solo como una carga, ella es una persona increíble,
con sueños y desafíos. Y estoy aquí porque quiero estarlo, expresó Javier, su voz más firme que nunca, como un rayo en medio de la tormenta. Sigue así y lo único que conseguirás es deshonrar nuestra familia. ¿Recuerdas lo que nos enseñaron? Las apariencias son importantes, Javier. No puedes permitirte esto. La voz de Alicia se estrelló contra él como un muro. Sofía sintió su corazón latir de manera frenética. Las palabras de Javier la envolvían en una cálida manta de amor. Sin embargo, el frío juicio de su madre era como un recordatorio constante de su lucha. Eran palabras que, aunque cortantes, también le otorgaban a ella una nueva perspectiva sobre lo que realmente significaba el amor, era estar dispuesto a luchar, a permanecer en pie incluso cuando todo parecía estar en tu contra. ¿Y qué pasa si nos dejamos influir por eso y perdemos lo que podríamos construir juntos? No quiero ser un obstáculo en tu vida, Javier. Pero, si elijo quedarme, necesito saber que tú estás aquí por mí, no solo como una idea de un amor perfecto. Sofía, con su voz suave y decidida, rompió el silencio que se había extendido entre ellos. Alicia arqueó una ceja, sorprendida por la convicción de Sofía. El rostro de Javier hizo una mueca, sabía que su madre nunca había tenido la intención de hacerla sentir inferior, pero su forma de actuar siempre había sido la misma con todos sus intereses románticos. En sus ojos, Sofía brillaba con un valor inusual. ¿Te imaginas lo que dirán en la empresa si me ven involucrado con alguien así? Continuó Alicia, pero algo en su tono ahora sonaba menos autoritario y más preocupado, una grieta en la fachada que sostenía su control. Eso no importa. Ya estoy cansada de que las opiniones ajenas dicten nuestras decisiones. Lo que importa aquí es lo que tú sientes, Javier, se enfrentó Sofía a Javier, volviendo su mirada hacia él, instándolo a que abriese su corazón. Javier sintió una oleada de determinación. El veneno de la duda empezaba a despejarse. Sabía que su madre tenía razón sobre muchas cosas, pero no podía permitir que el miedo a lo que pudiera decir la gente dictara su vida. Miró a Sofía a los ojos, buscando el refugio que siempre había encontrado en su cercanía. Si decidimos estar juntos, enfrentaremos lo que venga. No voy a dejar que esto nos ahogue, dijo Javier, sosteniendo la mano de Sofía con fuerza. El momento que compartieron pareció trascender a la realidad. Alicia observó a su hijo y, por un segundo, parece que el peso de su preocupación se aligeró. No quiero que esto te lleve a un camino de fracaso, Javier. Simplemente te pido que no te precipites, susurró, como si el temor a la pérdida estuviera comenzando a mostrar su rostro. Con la luz del atardecer ahora transformándose en un velo nocturno, Javier se sintió dividido. La aceptación de su madre siempre había tenido un valor incalculable, pero el amor que sentía por Sofía se había vuelto una parte igualmente irrefrenable de su ser. La vida no siempre era blanco o negro, y en ese delicado equilibrio, los colores estaban comenzando a encontrar su lugar. Sin embargo, en medio de esta revelación, un murmullo crecido en la multitud detrás de ellos interrumpió los pensamientos de Javier. Al girar hacia el bullicio, notó a un hombre mayor que parecía estar buscando algo con mirada intensa. Su expresión llevaba un aire de urgencia innegable. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería aquel hombre? La inquietud se instaló en su corazón, y de repente, los sueños que se estaban forjando en ese atardecer empezaron a oscurecerse un poco más. ¿Quién es él?, preguntó Sofía, notando el cambio en su rostro, la preocupación brotando como un nuevo desafío en su camino. Javier no pudo más que tragar saliva, con la incertidumbre colgando en el aire. Cuando se dio la vuelta, vio que el hombre se acercaba con decisión, como si lo que tuviera que decir fuera vital. El siguiente momento podría cambiarlo todo. El último aliento de atardecer se perdió en la oscuridad de la noche, mientras el destino de Javier y Sofía se encontraba al borde de un precipicio emocionante y aterrador. Javier sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. El hombre, de cabello plateado y piel arrugada por el tiempo, parecía determinado, como si cada paso que daba estuviera cargado de una historia que necesitaba ser contada. Sofía, a su lado, apretó su mano con suavidad y él buscó consuelo en su contacto. ¿Puedo hablar contigo, joven? Es urgente, dijo el hombre, su voz grave resonando en el silencio que había caído entre ellos. Javier sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía,
y solo existía este extraño y la incertidumbre que desprendía. ¿Quién es usted?, preguntó Javier, aunque ya sabía que la respuesta era irrelevante. Había una aura en aquel hombre que lo mantenía atento. Soy un amigo de tu padre, respondió el hombre, con un leve temblor en sus manos. La mención de su padre alcanzó a Javier como un golpe bajo. Siempre había sentido la figura de su padre como un pilar en su vida, pero también como una sombra pesada. Necesito que escuches lo que tengo que decir, es sobre su negocio. Javier se giró hacia Sofía, buscando en sus ojos la misma calidez que siempre había encontrado. Ella le sonrió, dándole apoyo en esa incierta encrucijada. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros?, se preguntó, pero la curiosidad comenzó a hacerse un espacio entre su preocupación. Es complicado, continuó el hombre, mirando alrededor, como si la multitud pudiera estar escuchándolos. Hay algunos problemas financieros. Me temo que tu madre está muy involucrada y no ve las cosas como son. Sofía, sintiendo la tensión aumentar, soltó la mano de Javier y dio un paso hacia el hombre, intentando captar su atención por completo. ¿Qué tipo de problemas? Si algo está mal, necesitamos actuar rápido, dijo, su voz temblando ligeramente, pero cargada de determinación. El hombre asintió, llevando una mano al pecho. Tu madre cree que el negocio puede recuperarse. Pero las cosas son más críticas de lo que imaginas. Hay personas que están vigilando cada movimiento de la empresa. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Personas? ¿Vigilando? ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas un murmullo. El hombre frenó sus palabras con una pausa, como si sopesara cada respuesta. Porque tu padre, debido a algunas decisiones que tomó, se ha metido en problemas oscuros. Y esto podría arrastrarnos a todos, dijo el hombre, su tono grave dejando claro que no estaba hablando de meras dificultades administrativas. La preocupación se transformó en terror absoluto en el interior de Javier. La idea de que su familia estuviese involucrada en algo ilícito lo sacudió, y una ola de emociones se agolpó en su corazón: miedo, traición, confusión. Sofía, al ver el cambio en su rostro, sintió como una sombra se cernía sobre ellos. Javier, tal vez deberíamos, comenzó Sofía, pero él ya estaba perdido en sus pensamientos. Nunca se lo he dicho a nadie, pero hay algo que no comprendes, continuó el hombre, adentrándose más en su revelación. Al hacerlo, la mirada de Javier se volvió dura. No me hagas perder más tiempo. ¿Por qué no has hablado con mi madre sobre esto?, exclamó, la frustración acumulándose con cada palabra. Pero el hombre solo suspiró, como si llevara una carga muy pesada. Ella está cegada por la lealtad. Y hay más en juego que simplemente su negocio. No quiero que esta verdad te ponga en peligro, dijo el hombre con un aire de urgencia que hizo que Javier se sintiera aún más inquieto. ¿Qué más hay? La voz de Sofía, preocupada, resonó en la claridad de la noche, llenando el espacio con un eco de miedo. El hombre miró hacia ambas direcciones, como si el viento pudiera llevarse sus palabras. Hay personas que no dudarían en hacer daño para proteger sus intereses. Y tú, Javier, puedes ser su próximo blanco. Algo debe cambiar y rápido. La pregunta es, ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo para salvar a tu madre y a la empresa? En esos momentos, Javier comprendió que la lucha que enfrentaba por su amor se había transformado en una batalla en toda regla por la supervivencia de su familia. El destino que creía que estaba forjando con Sofía era ahora un laberinto lleno de decisiones difíciles y peligrosas. Mientras el silencio se instalaba, Javier sintió que el tiempo se detenía. La mirada de la vida que había imaginado se estaba desmoronando, y una nueva realidad se abría frente a él, una realidad llena de incertidumbre. ¿Qué voy a hacer ahora?, se preguntó en silencio. Mientras el hombre seguía mirándolo con desespero, Javier sintió una chispa de determinación empezar a encenderse dentro de él. Pero, ¿en quién podía confiar ahora? La noche era oscura, y las sombras se alzaban con promesas aterradoras. De repente, una figura apareció al final del callejón, su rostro conocido. Al ver quién era, el latido de Javier se aceleró. ¿Era amiga o enemiga? Esa pregunta lo llevaría hacia un nuevo desafío que podría cambiarlo todo. Esa figura al final del callejón era Clara, la mejor amiga de Javier desde la infancia.
Su rostro había cambiado poco, aún portaba esa mirada sabia y llena de vida, pero esa noche, sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Javier sintió un alivio momentáneo, pero rápidamente se convirtió en confusión. ¿Qué hacía ella aquí? Clara, murmuró Javier, sintiendo que las palabras estaban atrapadas en su garganta. ¿Qué haces aquí? Te estaba buscando, respondió ella, dando pasos cautelosos hacia él. Me enteré de que algo no anda bien. Están hablando de problemas en la empresa y quise asegurarme de que estuvieras a salvo. Sofía, aún junto a Javier, observó la escena con un leve ceño fruncido. ¿Sabes algo sobre esto? Preguntó, su voz tensa. Clara se detuvo, sintiendo el peso de la interrogante que pendía entre ellos. Tomando un suspiro profundo, respondió, he oído rumores. A veces, la gente del barrio se entera de cosas antes que nadie. Ada, tu madre está confundida. No ve que las cosas están más complicadas de lo que imagina. Eso es lo que este hombre me ha estado diciendo, interrumpió Javier, señalando al anciano. Pero no creo que entendamos la magnitud de lo que está ocurriendo. El hombre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, asintió con pesar. Es peligroso, Clara. Esto no es solo un bache financiero. Es un juego en donde las reglas se rompen y la lealtad se pone a prueba. Estoy aquí porque creo que Javier puede hacer un cambio, pero necesita tu apoyo. Javier sintió el golpe de esas palabras. Su vida había sido una serie de decisiones planificadas, un camino claro que parecía de repente resquebrajarse. Este nuevo giro, esta intriga en el aire, lo dejaba desequilibrado. No sé qué hacer, admitió, su voz casi un susurro. Debemos actuar rápido, entonces, sugirió Clara, su mirada firme. Necesitamos hablar con tu madre. Ella debe conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde. La idea de encarar a su madre llenó a Javier de pánico. ¿Cómo le diría que estaba metida en mestizajes oscuros? Sin embargo, en su interior, también empezó a surgir una urgencia. No podía quedarse cruzado de brazos. Sofía, al notar sus pensamientos enredados, puso su mano en su hombro. Estamos contigo, Javier, dijo ella. Lo que tenemos que hacer, lo haremos juntos. No estás solo. Javier asintió, sintiendo que la sensación de agobio se desvanecía lentamente entre los lazos de amistad y amor que lo rodeaban. Pero, en medio de toda la confusión, aún había dudas. ¿Y si mi madre no se lo cree? ¿Y si el hombre tiene razón y hay algo más oscuro en juego? No podemos evitarlo. Si hay algo oculto, necesitamos enfrentarlo, dijo Sofía, su determinación resonando en el aire. Clara miró al anciano intensamente, como si estuviera tratando de descifrar algo más profundo en su mirada. Y nosotros, dijo la mujer, deberíamos tener un plan. No solo ir a preguntar. Debemos estar preparados para lo que venga. Es mejor ser proactivos que reactivos. Javier sintió que la noche se llenaba de posibilidades y peligros a la vez. No estaba seguro de qué pasaría a continuación, pero una chispa de valentía colisionó con sus miedos. Estaba listo para enfrentarse a su madre, listo para dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Mientras todos se giraban para caminar juntos, Javier sintió como un nuevo reto se perfilaba en su horizonte. Sin embargo, un pequeño grito rompió el silencio de la noche, sacudiendo a todos en su camino. Se volvían hacia la dirección del sonido, y el corazón de Javier se hundió al entender que eso podía ser el inicio de un caos aún más grande, que les aguardaba al dar ese paso. La desesperación colgaba en el aire, mientras el eco del grito resonaba en sus corazones. El grito resonó como un eco inquebrantable, haciéndolos detenerse en seco. La oscuridad del callejón creaba sombras alargadas y amenazadoras, y el aire se volvió denso de tensión. Javier, Clara y Sofía intercambiaron miradas, el miedo palpable en sus rostros. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro, mientras miraba más allá de Javier, como si esperara ver lo que había desencadenado la alarma. No lo sé, respondió Javier, sintiendo cómo su corazón empezaba a latir con fuerza. Aquella noche ya era complicada, no necesitaban más caos.
Pero tenemos que averiguarlo. El anciano se mantuvo en el fondo, sus ojos brillaban con inquietud mientras murmuraba algo sobre la necesidad de actuar con precaución. Clara tomó la delantera, con la determinación brillando en sus ojos. Vayamos, pero con cuidado. No sabemos qué clase de problema estamos enfrentando. Avanzaron hacia la dirección del grito. A medida que se acercaban, el sonido comenzó a cobrar forma en la mente de Javier. Era un lamento, una súplica que desgarraba el silencio nocturno. El grupo hizo una pausa al llegar a una esquina, donde los restos de un contenedor de basura estaban esparcidos por el suelo. Fue entonces que lo vieron. Una figura encorvada estaba en el suelo, un hombre de unos 40 años, su cara cubierta de rasguños y sus ojos desorbitados. Por favor, balbuceó, no dejen que me encuentren. El anciano dio un paso adelante, en el rostro un atisbo de reconocimiento. Es Ramón. Es uno de los mensajeros de la zona, sabe más de lo que parece. ¿Sobre qué? Javier empezó a preguntar, pero el hombre interrumpió con una súplica temblorosa. Ellos, están buscando el dinero, la mercancía que se perdió. No hay tiempo para explicaciones. Tienen que irse, lo más rápido posible, logró articular, antes de que su voz se ahogara para convertirse en un grito nuevamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son, ellos?, preguntó Clara, su voz entrecortada por la ansiedad. Pero Ramón simplemente sacudió la cabeza, con pavor tallando sus facciones. No puedo decirles, solo que si no se marchan, ambos ustedes y él no tendrán un futuro. Las palabras de Ramón golpearon a Javier como un puño. ¿Qué implicaba eso para él y para Clara? Miró a su alrededor, desesperado. Sofía le había apretado el brazo, y él podía sentir cómo la fuerza de su apoyo contrarrestaba su creciente temor. Mientras procesaba lo que Ramón había compartido, el sonido de pasos resonó a lo lejos. Javier frunció el ceño, la angustia inundando su ser. Debemos movernos, o nos atraparán. Vamos, instó Clara. Con una mezcla de agitación y urgencia, una idea tomó forma en la mente de Javier. Hay un local donde podemos escondernos. Está un par de calles más allá, recordó. Empezaron a moverse, con la adrenalina corriendo por sus venas, y al hacerlo, el miedo emergió en cada paso. Las sombras a su alrededor parecían acecharlos, y el aire se tornaba más frío a medida que sus corazones latían desbocados. Mientras se adentraban más en la oscuridad, una voz resonó en el fondo del callejón, una risa baja y escalofriante que les heló la sangre. ¿Creen que pueden escapar tan fácilmente? Javier sintió que la tierra se desmoronaba a su alrededor. La revelación de lo que acechaba detrás de ellos se presentía como un mal presagio. ¿Quién los estaba persiguiendo? Cada vez se adentraban más en un laberinto de secretos y peligros que no habían anticipado. Con la certeza de que el peligro estaba más cerca de lo que podían imaginar, se dieron cuenta de que ya no solo se enfrentaban a la incertidumbre de su hogar. La noche se había transformado en un juego de supervivencia, y Javier sentía que lo más oscuro estaba por venir. ¿Qué otros secretos ocultos surgían entre la niebla de la noche? La risa resonó en el callejón, retumbando como un trueno que les alertaba de una presencia ominosa. En un instante, el ambiente se volvió más pesado, como si las sombras hubieran decidido cobrar vida a su alrededor. Javier sintió que el sudor le corría por la frente. Tenemos que seguir. No podemos quedarnos aquí, murmuró, forzándose a moverse. Clara ya había dado un paso adelante, pero su determinación se tambaleaba con cada crujir de un cartón o el susurro del viento. Sofía, con su mano aún apretando la de Javier, lo miraba, y él podía ver que también quería huir, pero un miedo más profundo la mantenía anclada al lugar. ¿Y si nos persiguen?, preguntó, su voz temblorosa. No hay opción, respondió Javier, sus palabras urgentes. Si nos quedamos, estamos perdidos. Si estos tipos son como Ramón dice, no dudarán en hacernos daño. Sin más tiempo que perder, Javier continuó, arrastrando a Sofía tras de él. Las calles que ellos conocían también ahora se sentían extrañas, como si cada esquina estuviera disfrazada en la noche. Llegaron a un viejo local que antes era una tienda de discos, ahora desierta y polvorienta. Dentro, la oscuridad era casi total, y el aire olía a esperanza perdida. Aquí, rápido,
ordenó Clara, mientras se asomaba por la ventana con una mezcla de curiosidad y temor. El grupo se acomodó en un rincón, quietos, escuchando atentamente. Los pasos se acercaban y el sonido de voces empezaron a mezclarse en el aire. Debemos hablar con Ramón. Tiene que saber que lo encontramos, musitó Sofía, su voz ahora llena de una determinación renovada. Pero Javier movió la cabeza, sabiendo que en ese momento, el anciano no era su prioridad. Primero debemos protegernos. Nos persiguen porque saben que estamos aquí, dijo Javier, intentando calmar tanto a su amiga como a sí mismo. Clara sintió, pero su rostro mostraba una mezcla de desconfianza y angustia. Los murmullos se hicieron más claros. Una voz masculina suave, pero amenazante, podía escucharse. No lo entiendo, él lo vio. No puede haber ido lejos. El corazón de Javier se aceleró. Están hablando de Ramón. Tal vez hay más en esto de lo que nos imagina, pensó. La revelación lo llenó de inquietud, y una idea escapó entre sus cavilaciones, como un péndulo oscilando entre la razón y el desespero. Si lo queremos ayudar, tal vez tengamos que arriesgarnos, sugirió, sorprendiéndose de su propia audacia. ¿Pero cómo? No podemos salirnos así como así, replicó Sofía, su voz llena de incredulidad. Espérame aquí. Voy a distraerlos, Javier decidió con firmeza. Si puedo ganar tiempo, tal vez ustedes puedan buscarlo. Aquí no hay salida, Clara le tomó de la mano, y por un instante, Javier sintió la calidez de su miedo compartido. ¿Está seguro de esto? Su mirada era un mar de emociones. No hay otra manera, contestó, sin poder revelar la inestabilidad que lo invadía. Sin más, Javier se escabulló hacia la parte trasera de la tienda, donde podía escuchar el sonido de los buscadores acercándose. Las sombras tomaron vida en su mente, cada paso y cada susurro se convertían en enemigos imaginarios. Pero su objetivo estaba claro, encontrar a Ramón era su prioridad. Sin embargo, antes de que pudiera escapar por completo, un brillo metálico captó su atención en el suelo. Era un pequeño cuchillo, cubierto de polvo y retrocesos, y Javier lo recogió. Se dio cuenta de que la lucha no sería solo contra quienes los perseguían, sino con la incertidumbre latente de desvelar verdades que ni él podía imaginar. Mientras el sonido de pasos resonaba cada vez más cerca, una idea lo golpeó con fuerza. Tal vez Ramón no es la única persona que tiene que ser protegida. Y con eso, sintió el peso de la historia que estaba a punto de hacerse más complicada. ¿Qué más estaban en juego esa noche que parecían tan simple y oscura? El tiempo se evaporaba, y mientras giraba hacia la salida trasera, Javier sabía que, ya no había vuelta atrás. ¿Qué lo esperaba en el umbral de la verdad? Javier respiró hondo. La sensación de ese cuchillo frío en su mano le daba un extraño tipo de confianza. La adrenalina le recorría el cuerpo mientras el sonido de pasos se hacía cada vez más nítido. No podía dejar que su mente divagara en el miedo. Tenía que actuar y, sobre todo, proteger a Clara y Sofía. Se asomó con precaución por la puerta trasera. La luz de la luna iluminaba un patio trasero lleno de cajas apiladas. Escudriñó el lugar. Necesitaba una forma de distraer a los hombres que buscaban a Ramón, y su mente comenzó a calcular posibles salidas. A poco, se acercó a una de las cajas grandes. Sin pensarlo dos veces, empezó a golpearla, haciendo ruido. Estallidos provocativos que sonaron a una distancia prudente, los murmullos se apagaron al instante. ¿Qué fue eso?, preguntó una voz profunda que le heló el alma. Javier sintió que el tiempo se detenía. ¿Debía esconderse, o continuar con su plan? La segunda opción parecía más atrevida y, tal vez, más necesaria. Con un último vistazo a la puerta por la que había salido, dio un paso al frente y gritó: «¡Hey! Aquí estoy. No me sigan». La espera lo llenó de pánico, pero él sabía que si lograba atraer la atención, sus amigos tendrían la oportunidad de encontrar a Ramón. Los hombres giraron hacia él, sus rostros furtivos y oscuros como la noche misma. Javier notó la rabia en sus miradas y comprendió que su oponente no eran solo figuras en la amenaza, eran seres humanos con los que podría chocar. No había vuelta atrás, corrió hacia la calle, el eco de sus pasos resonando como un tambor. «Sigue. Atrápenlo», resonó en su espalda. El frío de la noche le abrumaba el rostro,
pero su determinación crecía con cada zancada. A cada minuto que pasaba, el corazón de Javier latía más rápido, no solo por la actividad física, sino por el miedo agudo de no saber si Clara y Sofía estarían a salvo. La persecución fue intensa, como en aquellos viejos filmes de acción que solía ver con su padre. Saltó sobre un charco, esquivó un grupo de basuras, y por un instante, sintió la necesidad de mirar atrás. Pero no había tiempo. Tenía que seguir corriendo, seguir luchando. Porque en esta danza macabra entre el miedo y el valor debía salir triunfante. Su instinto le decía que si lograba mantenerlos ocupados, podría permitir que ellas tomaran una ruta alternativa o incluso encontraran a Ramón. Sin embargo, los pasos tras él se hacían más cercanos, como un susurro letal que lo vigilaba. Una voz resonó detrás: no huyas, solo queremos hablar. Javier apretó los dientes. Era una trampa, estaba seguro de eso. Cuanta más calma aparentaran, más peligro sentía. Decidido a no caer en la trampa, se dirigió a un viejo parque. Los árboles se alzaban como gigantes vigilantes, y la oscuridad parecía dejar espacio para la duda. La luna brillaba débilmente entre las ramas, y Javier se detuvo por un segundo, intentando capturar su aliento, buscando un rincón donde esconderse mientras sus perseguidores se acercaban más y más. De repente, un ruido rompió el silencio, un grito familiar. Javi. Era Clara. El mundo se congeló a su alrededor. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y una ráfaga de desesperación le golpeó. Con el cuchillo aún en mano, corrió hacia la dirección del sonido, con cada fibra de su ser deseando encontrar su amiga. ¿Dónde estaba Sofía? ¿Y Ramón? La noche no solo se había vuelto oscura, sino que también se había convertido en un laberinto peligroso. Al voltear detrás de un árbol, se dio cuenta de que las sombras no eran solo un refugio, también eran trampas que parecían llamarlo. A medida que el bosque absorbía los ecos de su angustia, supo que había algo más en juego que ellos mismos, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Cada paso que daba lo acercaba a respuestas, pero también a más preguntas. La incertidumbre lo empujó a seguir avanzando, a pesar del eco del terror que lo seguía de cerca. Javier se preguntó si lograría reunir a todos, protegerlos de esa noche oscura, y a qué verdad se enfrentarían cuando las luces finalmente se encendieran de nuevo. Pero esa verdad, ahora a la vista, podría ser más peligrosa de lo que jamás había imaginado. ¿Sería capaz de mantenerse firme cuando todo se revelara? Javier se movía entre los árboles, cada crujido de las ramas resonando en su mente como un grito. La desesperación le apretaba el pecho. Clara, aquí estoy, gritó, aclamando por su amiga, su voz entrelazada con el viento que aullaba a su alrededor. El vacío lo envolvía, y la luz de la luna parecía burlarse de su búsqueda. De repente, vio una figura entre las sombras. Su corazón se detuvo un instante. Era Clara, pálida pero viva, con ojos llenos de miedo y angustia. Javi, exclamó, acercándose con pasos rápidos, pero parada en seco, como si una barrera invisible la detuviera. ¿Dónde está Sofía? No lo sé, contestó Javier, su voz temblorosa. Pero tenemos que salir de aquí. No están solos, hay hombres tras de nosotros. La sombra de la amenaza se cernía sobre ellos, sin que pudiera vislumbrar cuán grande era. Quizás está escondida en el auto. Te vi correr hacia el parque, y pensé que, tal vez. Pero la esperanza en su voz se desvaneció rápidamente en el aire, llevándose consigo lo que quedaba de su valentía. Las luces de sus teléfonos móviles comenzaron a parpadear como estrellas distantes, dejando un eco de alerta en la penumbra. Justo entonces, un sonido sordo resonó cerca. La sensación de peligro empezó a hacerse realidad, el aire se tornó denso. Hay que movernos, ahora, urgió Javier, tomando la mano de Clara con firmeza, pero antes de que pudieran dar un paso más, un grupo de figuras emergió de entre la negrura. Eran dos hombres altos y robustos, con miradas que hablaban de potencia y rabia. No se muevan, gritó uno de ellos, su voz como un ladrido. Javier sintió como el miedo crecía en su interior, pero decidió no dejar que lo dominara. Aléjense, no queremos problemas. Javier levantó el cuchillo con dudas, pero su cuerpo estaba listo para luchar. Solo estamos buscando a nuestra amiga. La urgencia calaba en sus palabras.
No hay amigas aquí, solo un trato que debe cumplirse, dijo el segundo hombre, susurrante, junto a su compañero. Era evidente que no se iban a apartar sin luchar. Y Javier lo sabía. ¿Javi, y Ramón? Murmuró Clara con un hilo de voz. Su mirada era una mezcla de pánico y desafío. Ella también había visto lo que se avecinaba. Javier se giró hacia ella, su corazón latía con la intensidad de una tormenta. La realidad de su situación se revelaba ante él. No solo estaban en juego sus vidas, sino también la de su amigo. Ninguno de ustedes escapará de aquí, continuó la voz amenazante. Impidan que el otro se acerque y no habrá necesidad de violencia. Javier sabía que cada palabra traía consigo la posibilidad de un enemigo directo, entonces, la respuesta le llegó como un fogonazo. Déjenos ir, y podrán ver a Ramón. Prometemos no decir nada. Las palabras salieron de sí, incluso antes de pensar en lo que significaban, los hombres intercambiaron miradas, buscando en el rostro de Javier alguna señal de debilidad. No había debilidad, había determinación. ¿Pensabas que ibas a hacer un acuerdo con nosotros? Mientes, y te haré pagar caro. La tensión aumentó, la noche se llenó de la promesa de una lucha inminente. Javier sabía que ese era su momento. ¿Cómo podemos jugar en su tablero, si nunca regresaremos a casa? Su voz resonó con una confianza renovada, invocando el espíritu de lucha de su tribu. Lo que no sabía era que cada elección que hacía afectaba no solo a su futuro, sino al destino de todos. Clara frunció el ceño, y en su mirada surgió una chispa. Quizás hay algo que pueden querer más que a Ramón, sugirió, y sus palabras fluyeron como un río torrencial. Era un riesgo, uno que podía desplazar el curso de la batalla, pero antes de que Javier pudiera averiguar más en la mente de Clara, una sombra se precipitó a sus espaldas con un rugido ensordecedor. Era Sofía. Javier. Clara. Estoy aquí, exclamó con voz potente, su presencia iluminando la oscuridad que había sabido tan densa. La aparición de Sofía trajo una ola de esperanza, pero también sumió la escena en un nuevo nivel de peligro. ¿Se atreverían a encarar a esos hombres con un poder que parecía haberse multiplicado? La tensión fue palpable, cada uno de ellos a un lado de la balanza. ¿Quién es esta chica?, uno de los atacantes preguntó, visiblemente desconcertado. Y mientras las sombras se agolpaban en el aire, Javier se convirtió en un faro de decisión. No podemos ignorar que estamos juntos. Y juntos vamos a salir de esto, dijo Javier, sintiendo cómo su determinación se transformaba en un combustible ardiente, pero en ese mismo instante, detrás de ellos, una sirena resonó como un lamento en la distancia. El sonido cortante y familiar que indicaba que el tiempo se estaba acabando. Iban a tener que elegir, y rápido. Luchar o huir. Las decisiones tomadas en ese momento podrían cambiar el curso de sus vidas. Mientras se preparaban para el desenlace, Javier supo que nada volvería a ser igual. ¿Qué tenían que sacrificar para salvarse? La verdad estaba al alcance, pero la salida seguía siendo incierta. Estamos listos para enfrentar lo que venga, pensó Javier. Pero al mismo tiempo, un susurro permanecía en su mente, la pregunta dejándose escapar en el aire tenso, ¿a qué verdad se enfrentarían esa noche? La sirena resonaba en sus oídos como un canto de sirena que empujaba a Javier y al grupo a tomar una decisión. El ambiente estaba cargado de incertidumbre, el aire tenso como si la misma noche aguardara con la respiración contenida. Los hombres miraron confundidos, sus rostros cambiando de rabo a miedo, la llegada de las autoridades podría ser un giro inesperado. Rápido, no hay tiempo, gritó Clara, señalando una salida trasera del parque. Sin dudarlo, el grupo se movió en bloque, cada paso un eco de esperanza y miedo a la par. Sofía, con su luz innata, empujó a Javier hacia adelante mientras los hombres retrocedían. Déjalos, no vale la pena. Decía ella, y su voz resonó con una fuerza inesperada. Javier sintió cómo la determinación de todos se reforzaba mientras corrían, como un espíritu colectivo que se negaba a dejarse vencer. Al salir del parque, se adentraron en una calle oscura, las luces titilando sobre ellos como testigos silenciosos. ¿Y Ramón? No podemos dejarlo atrás, clamó Javier, sintiéndose la culpa golpeándole el corazón.
Sofía lo miró con comprensión, su mano entrelazada con la de él. Tenemos que volver por él, pero no podemos hacerlo solos, respondió con un tono que prometía unión y acción. Mientras avanzaban, la tensión aumentaba. Sin embargo, el aliento de la esperanza parecía irse afianzando. Fue Clara quien tuvo la idea. La casa de mi padre está cerca. Si podemos llegar, podemos reunirnos con Ramón y pensar en un plan más sólido. Allí están las herramientas y recursos que necesitamos. Javier asintió, guiando su mirada hacia el horizonte. Rápido, al camino ordenó, y siguieron corriendo, sintiendo que la libertad estaba al alcance, aunque cargada de peligros. La casa de Clara se alzaba imponente sobre una colina, refugio seguro. Al entrar, la familiaridad del lugar les trajo calma temporal, pero también la realidad de la lucha que aún les esperaba. Con cada segundo que pasaba, el gas de la adrenalina se mantenía vivo. Voy a llamar a Ramón, declaró Clara, mordiendo su labio con ansiedad. Tenemos que encontrarlo y planear cómo hacer nuestro siguiente movimiento. Javier la miró y le preguntó, ¿y si esas personas lo encontraron? No podemos arriesgarnos. Sofía, que había permanecido callada, dijo con convicción, si logramos traérmelo aquí, le daremos la oportunidad de escapar con nosotros. Necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Las palabras de Sofía resonaron en el aire, en la mente de Javier como un recordatorio de que no solo luchaban por ellos, sino por cada miembro de su comunidad. Javier empezó a reconocer el potencial mismo de su vida. De pronto, estaba en una encrucijada que lo guiaba hacia la valentía, al verdadero amor, a enfrentarse no solo a los hombres detrás de ellos, sino a todo lo que había significado hasta ahora. No solo defendía su relación con Sofía, sino una lucha por dignidad, por lo que representaba su familia. En ese momento, una sombra apareció en la puerta. Estoy aquí, dijo Ramón, visiblemente cansado pero aliviado al verlos. Era como si el peso de sus preocupaciones comenzara a liberar su pecho. Veo que han estado en acción, dijo entre risas nerviosas. La situación ha escalado, y deben actuar pronto. Mis contactos han monitoreado a esos hombres, parece que están cada vez más cerca. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Clara, todavía aturdida. Javier miró a cada uno en la habitación, decidió que debían aprovechar al máximo la situación. Aprovecharemos la ayuda de Ramón para expedir evidencia sobre lo que está ocurriendo. Bastantes personas están involucradas en este lío, y podemos tomar acción contra quienes nos amenazan. Pero, comenzó Sofía, no todos están dispuestos a escuchar. Sí, pero no tenemos opción. Somos fuertes cuando unimos nuestras fuerzas. El mundo no puede seguir así, debemos mostrarnos a todos que la unidad puede triunfar. Las palabras de Javier se dispararon como un dardo, resueltas y decididas. Debemos ir más allá de este miedo, presionó, debemos ser el cambio que deseamos ver. Las miradas entre ellos comenzaron a llenarse de resolución y crecieron en fuerza. Al salir de casa, el grupo estaba unido. Podían oír, desde lejos, la perturbación de la sirena, cada sonido recordando lo peligroso que se había vuelto todo, pero también lo imperativo de su misión. La puerta se cerró tras ellos con un suave golpe, y Javier, Sofía, Clara y Ramón se dirigieron hacia adelante, listos para enfrentar los demonios, listos para alcanzar sus sueños. Listos para un futuro en donde la esperanza superara el miedo. Atravesaron las calles en una dirección, hacia lo desconocido, con cada paso cargado de valor y determinación. No estaban solos. La fuerza de su unidad pulsaba en sus corazones. Había aún muchos desafíos por delante, pero sabían que lo que habían construido juntos era más grande que cualquier temor. La redención, la superación, la esperanza, todo era posible. Mientras salían de la oscuridad en dirección a la luz, Javier sintió por primera vez que el camino errante dibujaba un destino para él y para Sofía, un destino lleno de posibilidades, y así, con cada instante que pasaba, la sensación de que iban a salir victoriosos plantó una semilla nueva en sus corazones. El mañana los esperaba, seguro y brillante. Ahora, ¿qué hay de ti? Necesitas suscribirte ahora para ser testigo de historias como esta, de amor y superación. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal, no esperes ni un segundo más. Dale un like ahora para ayudar al algoritmo y comenta tus reacciones sobre este final.
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación.